Saludo al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Antonio, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿usted cómo anda? Bien, todo bien. Aquí iniciando una nueva jornada. Y la verdad es que con ganas no de polemizar, sino de contestarle a un señor ¿Quiere escucharlo y usted le contesta tranquilo? ¿Cómo? ¿Quiere escucharlo, Barcesat? ¿Lo que dijo usted le contesta? Porque por ahí me molesto más todavía. Bueno, entonces no lo escuchemos. Tengo perfectamente claro lo que dijo. No sé si lo viste, esa frase tan utilizada, ese dicho tan popular que dice que los ladrones ven a todos de su condición, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que los imbéciles ven a todos de su condición. Él me llamó a mí imbécil. Sí. Yo creo que los imbéciles ven a todos de su condición. Porque él hizo un cuestionamiento a una expresión mía sobre el golpe de Estado institucional del Senado, una especie, dije yo, de golpe de Estado institucional del Senado, y de ahí me llamó imbécil. Y dijo además que el golpe de Estado institucional es el que dio el gobierno a través de la sustracción y ejercicio usurpativo de la facultad del Congreso de la Nación. Exactamente eso dijo, ¿no? Entonces, yo quiero recordar aquí lo siguiente. La delegación de facultades extraordinarias es una norma que está precisamente prevista en la Constitución Nacional. Este señor creo que es profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Pero además es alguien que ha sido diputado nacional por parte del Frente Grande y del kirchnerismo. Él estaba en el Frente para la Victoria con el Frente Grande. O sea, es un diputado nacional que fue de izquierda y que además es profesor de Derecho Constitucional. Bueno, no sé cuánto sabrá de Derecho Constitucional, pero el artículo 76 de la Constitución dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Está claro, se puede delegar facultades por el Poder Ejecutivo. El presidente Milei me pidió, con la ley bases, al Congreso de la Nación una delegación de facultades con temas específicos por el plazo de un año. Y vamos acá a lo interesante. ¿Sabe, Antonio, cuántas delegaciones hubo desde que asumió el presidente Duhalde el gobierno en aquella época compleja del 2001, de la caída de la Rúa? A ver. No, hubo todos los años, desde el 2001 hasta el 2017 que asumió Macri, hubo delegación de facultades del Congreso de la Nación por el Ejecutivo. Antes también, ¿eh? En la época de Menem también. En la época de Menem también había delegación. Yo, me dediqué a estudiar el 2001, también hubo, por supuesto, en el gobierno del presidente Menem. Yo me acuerdo. Menem lo usó con la ley, si no me acuerdo, la 24629, me parece, que había sido la reforma del Estado, creo que por ahí era, ¿no? Sí, arrancó con la reforma del Estado y después se acuerda el Persaltum para aerolíneas. Sí, bueno, o sea, hubo en el gobierno de Menem, pero después hubo en todos los gobiernos, de la Rúa con la ley de competitividad, la 25414, el déficit cero. Duhalde impuso la 25561, que era que le permitió salir la convertibilidad, por ejemplo, ¿no? Esta delegación, la de Duhalde, tenía un plazo original de 2 años, pero la 25820 la prorrogó hasta fin del 2004. Digo, no dijo nada el doctor Barcesat en esa época. Durante el gobierno de Néstor Kirchner operó todo su mandato con una amplia delegación, todo el mandato presidencial. Cristina Kirchner hizo lo propio, tuvo varias leyes anuales por las cuales se prorrogaba la delegación de facultades extraordinarias. Digo, y este gran constitucionalista no hizo absolutamente ningún comentario porque de alguna manera integraban esos frentes de izquierda que permitieron utilizar facultades extraordinarias. Ahí sí que hubo un abuso de las facultades delegadas. En cambio, el presidente Milei pidió un año, cumplió un año, hizo todas las reformas y no volvió a pedirlas. El presidente Macri tampoco utilizó facultades delegadas.
Igual yo creo, Guillermo, que, digamos, todos estos insultos tampoco aportan absolutamente nada, honestamente le digo. ¿Qué no aporta nada, perdón? Y los insultos, tildar a alguien de imbécil, tildar a alguien de tal Bueno, cosa. la verdad que yo no, No, usted de las pocas personas en la política que en los últimos años no insultaba a nadie. bueno, pero a mí me parece grave que un señor que se dice Constitucionalista. constitucionalista utilice la palabra de imbécil. Totalmente de acuerdo. No se lo puede llamar de otra forma al jefe de gabinete. Entonces yo lo que tengo que decir, la verdad, si a mí este señor me tilda de imbécil, debe ser que él tiene también esa especie de discapacidad para poder analizar seriamente y objetivamente la situación de constitucional que plantea, ¿no? A mí en lo personal, de soy muy franco, yo puedo disentir con cualquiera políticamente, pero a mí maltratarlo, tildarlo de tal o cual cosa me parece una falta absoluta de respeto. Yo creo que, digamos, en el intercambio de ideas está absolutamente todo. Cada uno se puede mantener en la suya, pero me parece importante empezar a respetarnos todos. Para mí está la ¿Estamos de clave. acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo que este señor es una... Le faltó el respeto. a ver, es un irrespetuoso por lo pronto, pero es alguien que además, como profesor de Derecho Constitucional, no aplicó su conocimiento cuando integraba el Congreso de la Nación como diputado nacional, ¿no? Guillermo, lo cambia un poquito de tema y ¿qué va a pasar con las famosas leyes que aprobó el Congreso? ¿El gobierno las va a vetar? Bueno, como ya lo hemos anunciado, una vez que el gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar, por supuesto. Como lo dijo en varias oportunidades el presidente, y lo hemos dicho, ¿no? No estamos de acuerdo con esas leyes y de vuelta vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el presidente de la Nación de vetar las leyes. Guillermo, y ahora, ¿y el tema de los repartos de ATN, o sea, los fondos coparticipables para las provincias, los ATN y el impuesto a los combustibles, ahí también las va a vetar? Esas no son leyes todavía, ¿no? Eso, No, tiene media sanción. una vez que se conviertan en leyes, que pase a la Cámara, si es que la Cámara de Diputados las aprueba, por supuesto que el presidente también las va a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del gobierno, van a ser vetadas. Porque, a ver, Antonio, el tema es el siguiente. Nosotros entendemos como gobierno que la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del 23. No quiero recordarle, creo que ya hemos hablado en otras oportunidades. Sí, cantidad de veces. Esa situación. Pero, a ver, que hayamos tenido todos estos meses de niveles de inflación decreciente, o sea, estamos en el mismo nivel. Este mes salió ayer la inflación, todos esperaban que superara el 2%, muchos decían va a superar un poco el 2%, etcétera. Bueno, fue de 1,6%. Es decir, que el gobierno viene llevando adelante una política que da resultados. Pero además de la inflación, nosotros asumimos el gobierno con más del 50% de pobreza. Y hoy la pobreza está en el 31%. Es decir, yo digo, cuando uno sigue una política seria, la continúa en el tiempo, la lidera, como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista. 20% de pobres, más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno del presidente Milei. No es un tema menor, es un tema importante. Y esto se debe, por un lado, a la política antiinflacionaria, a la contracción del gasto, a la fijación de la masa monetaria sin moverla en absoluto durante varios meses. Se debe a las políticas sociales que implementó el gobierno nacional, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elementos para ganar dinero, ¿no? La verdad, esto fue así durante mucho tiempo. Hoy llegan directamente a las personas carentes de recursos. Todos los planes sociales, la asignación universal por hijo se ha incrementado fuertemente. Entonces yo digo, ¿cuál es? Más no se puede hacer, no se puede inventar, no se puede solucionar todo de un día para otro.
Los gobernadores reclaman por infraestructura. Pero la infraestructura, el desastre de la infraestructura del país no la generó el gobierno del presidente Milei. Lleva 1 año y medio en el gobierno y la infraestructura está rota en la Argentina hace mucho tiempo. Y no es lo único que está roto la infraestructura, está roto todo el sistema de funcionamiento del Estado. Bueno, eso es lo que estamos intentando arreglar. Y para eso se utilizó la facultad de delegar por 1 año que le dio el Congreso de la Nación con fines específicos al presidente de la República. Ahora, en el mientras tanto, Guillermo, la pregunta es ¿cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes? Porque el tema es el mientras tanto. Porque uno entiende el superávit fiscal, pero el tema es el mientras tanto. Porque, digamos, un jubilado hoy con 360.000 pesos no llega en el día 4, o al 10, póngale. Anoche veía unos cuadros que presentaba un colega suyo en un programa nocturno, en Odisea Argentina, Carlos Pagni, Sí. que hacía una comparación, porque creo que hubo distintas fórmulas de ajuste Sí, me acuerdo. de las jubilaciones, ¿no? Y hace una comparación de la fórmula de ajuste que aplicó el gobierno del kirchnerismo, la que aplicó posteriormente el presidente Macri, la que aplicó posteriormente el presidente Fernández y la que aplicó el presidente Milei. Efectivamente, cuando uno mira eso, yo no, la verdad que no, creo que la fórmula, ese cuadro estaba hecho por el economista Marul, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Cuando uno analiza esas curvas, claramente ve que las fórmulas que utilizaron los presidentes anteriores iban subiendo, hasta que boom, cayeron violentamente en el periodo 2021, 2022, 2023, violentamente. Cuando llega el presidente Milei, reacomoda o cambia la fórmula de ajuste para que esté más relacionada a la inflación y ahí ve una subida y queda más o menos estancada, claramente porque la inflación se va estabilizando, pero subió del mínimo al que había llegado en noviembre, octubre, noviembre y diciembre del 23. Claro, la utilización de las otras fórmulas, como las otras fórmulas tenían en cuenta inflación y salario real, si se hubieran continuado con las fórmulas anteriores, hubiera subido en estos últimos meses fuertemente y con la fórmula del presidente Milei quedó a mitad de camino de eso. Bueno, obviamente es un tema para analizarlo hacia adelante. Hoy no están los recursos para verlo, porque además, Antonio, el Congreso, la actualización de esa fórmula se hace, de los fondos de las jubilaciones, se hace con los recursos que tiene el ANSES, que, porque nuestro sistema de reparto, y como usted sabe también, Sí. el sistema se rompió fundamentalmente por las moratorias, porque se han dado jubilaciones a más gente que no había hecho los aportes que a gente que hizo los aportes. Quiere decir que nosotros hemos jubilado, creo que no recuerdo bien ahora el número, si no me acuerdo, más de 3 millones de personas, si no me acuerdo mal. Sí, son 3 millones más o menos. Bueno, de personas que se obtuvieron jubilación por moratoria. Bueno, entonces, encima, estas leyes que sancionó el Senado de los otros días tienen la ampliación de la moratoria, con lo cual vamos a tener todavía más jubilados por sistema de moratoria sin aportes que van a entrar a este sistema y van a seguir desfinanciándolo. Esa es la situación real que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace para subir el importe el monto de las jubilaciones si tenemos la mayor parte de los jubilados sin aportes? Si tenemos más trabajadores informales que formales, o sea que hay menos personas que aportan que las deberían aportar, y si encima le incrementamos jubilación de los nuevos de las nuevas personas que se acojan a la moratoria nueva que acaba de sancionarse, ¿no? O sea, claro, pero la pregunta es en el mientras tanto. ¿No? El tema de la pregunta de Guillermo es en el mientras tanto. Porque uno entiende que una apuesta a futuro o apuesta al superávit fiscal es comprensible. Ahora, en el mientras tanto, por ejemplo, ¿cómo hace un jubilado para poder vivir? Porque es imposible.
Es muy complejo el tema. Yo entiendo que y cómo lo financio, pero bueno, habría que buscar la manera de financiarlo, porque no hay forma. Un jubilado hoy no llega ni al día 10. Es imposible vivir con 370.000 pesos. Antonio, pero eso no es inmediato. No, pero bueno, Yo entiendo eso, es decir, sabemos que ahí, como decíamos recién, había más de 3 millones de personas que no tendrían ningún ingreso. Hoy tienen la jubilación mínima. Ahora, ¿cómo se soluciona eso en el futuro? De la forma que le decía yo, no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. No hay fondo, no hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, ¿no? Entonces, yo creo que este es un proceso y no es la solución de milagrosa de emitir dinero, que no se va a hacer para ampliar el gasto, ¿no? La otra también es el financiamiento, el desfinanciamiento de la discapacidad. Digamos, cuando uno escucha que se pagan tarde, y también no solamente desde el gobierno, sino también las obras sociales, ¿no? Que se desfinancia el tema de la discapacidad. Mientras tanto, ¿qué se hace? Porque hoy es imposible. Bueno, ahí en ese tema que también es de una enorme sensibilidad. Muy sensible. Lo que ha pasado es que se han otorgado pensiones por discapacidad a gente que no la requería. Ahí se está haciendo un censo y que contempla un análisis médico de todas las personas que obtuvieron la pensión, para ver cuántas son realmente las que deben tener la pensión y las que no. Y ahí vamos a encontrar con una sorpresa muy grande, ¿no? Que hay cientos de miles de personas que hoy tienen pensión por discapacidad que no son aptos para recibirla, ¿no? Bueno, pero ahí el gobierno tiene que quitárselas, pero mientras tanto hay que financiar el resto. O sea, aquellos que tienen discapacidad real, sería bueno que se los financie. Antonio, volvemos a lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo el presidente cuando asumió el gobierno? No hay plata, las cajas estaban vacías, había que pagar deudas, no había dinero en cuenta corriente, no había plata en el Banco Central, solamente deudas, digamos. Entonces, no se le puede pedir a un gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros que tiene la economía argentina. Es imposible. El gobierno entiende perfectamente las necesidades, pero es imposible solucionarlas en el corto tiempo que llevamos en el gobierno. Esto va a llevar a salir de toda esta situación, va a llevar tiempo. Y bueno, cuando se comience a levantar la economía argentina, a seguir creciendo en el tiempo como lo está haciendo ahora, creciendo al 7-8%, puede ser que seguramente esos nuevos ingresos de la actividad económica generen soluciones a estos temas. Ahora, el tema del superávit fiscal, ¿no se puede, digamos, revertir un tanto y, digamos, que vaya al mercado interno, que vaya a, digamos, a la economía formal? El superávit fiscal, Antonio, es un compromiso que la Argentina, al que la Argentina se obligó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Veámoslo de esta manera. Sí. La Argentina se había endeudado, este gobierno se había endeudado en gobiernos anteriores, ¿no? Este gobierno no se endeudó, este gobierno firmó un acuerdo con el fondo para ver cómo se pagaba el endeudamiento que habían tomado los otros gobiernos y cómo se hacía para poder obtener fondos frescos que le permitieran estabilizar la economía y cancelar deudas que había dentro del Estado nacional con el Banco Central, de manera de equilibrarlo, ¿sí? Pero este gobierno no generó nueva deuda, sino que firmó un acuerdo con el fondo para poder ordenar los pagos que tenía que hacer el gobierno argentino. Ese acuerdo establece el superávit que está manteniendo a fondo el gobierno, porque si no se cae el acuerdo, ¿no? Entonces, estamos intentando transformar a la Argentina en un país cumplidor de las obligaciones contraídas, porque esto de anterior, lo que pasaba antes con la Argentina, era una vergüenza. Un país que no cumple con sus obligaciones, ¿cómo nos califican en el mundo?
como un país incumplidor, como un país poco serio. Bueno, para poder obtener inversiones, para poder obtener crédito para nuestras empresas, inversiones en nuevas áreas, para explotar los recursos naturales que tenemos, es necesario cambiar ese concepto, porque si no nadie va a invertir en la Argentina. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, ¿no? Muy fácil decir, bueno, vamos a aumentar esto, vamos a aumentar lo otro, vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, vamos, lo llamamos, por favor, emitan dinero, sin problemas, emitan lo que quieran, lo que haga falta. Bueno, eso es muy fácil, pero eso inmediatamente replica en inflación desbocada, como pasó en la última parte del gobierno anterior y en otras etapas de distintos gobiernos de la Argentina, ¿no? Claro, pasa que, Guillermo, en el mientras tanto hay un montón de ciudadanos que no les alcanza la plata. Y dicen, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para pagar el alquiler? Es un tema muy delicado. Yo entiendo que, digamos, hace 1 año y 8 meses que están gobernando, pero en definitiva también pasa por ahí. Hay un grupo que no puede, que no da para más. Y ahí está, digamos, la forma para empezar a plantear cómo se los contiene. Y bueno, existen los fondos que existen. No hay posibilidades de otros fondos y el gobierno los administra de la mejor manera que puede. Se atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de todos los mecanismos que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano. No se puede hacer más, se está haciendo lo que se puede y se va a hacer y se va a seguir haciendo lo que se puede hacer. Le mando un abrazo, Guillermo, gracias. Gracias, Antonio, hasta luego. Guillermo Franco, jefe de gabinete de ministros. Más radio, más vida.